El 12 de mayo de 2022, un día después de que se anunciara el cese de Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud estatal, el gobernador Rubén Rocha Moya descartó que tal medida implicara una ruptura de la alianza entre los partidos Morena y Paz. El mandatario agregó que tampoco se llevarían a cabo despidos de funcionarios ni trabajadores de la administración estatal que militaran en el partido sinaloense. Pero meses más tarde, Rocha cambió su discurso y junto con algunos alcaldes morenistas comenzó con una cacería de trabajadores de las administraciones estatales y municipales, cuyo único pecado era militar en un partido que fundó Héctor Melesio Cuen Ojeda. La decisión de romper la alianza con el Paz contrastaba con las declaraciones del candidato Rubén Rocha Moya, cuando en febrero de 2021, ante la presencia de Mario Delgado, el hoy gobernador sostuvo que la alianza con el Paz era por el bien de Sinaloa y para tener mayor alcance y aceptación política. Candidato de un partido sin estructura territorial en Sinaloa, Rocha se limitó a nadar de muertito durante toda su campaña electoral, mientras el Paz hacía toda la talacha para que no hubiera ninguna sorpresa el día de la elección. Pero apenas llegaron al poder, pronto comenzaron las traiciones de Rocha Moya hacia el Paz. Desde el tercer piso de Palacio de Gobierno, el secretario particular del gobernador, Alejandro Higuera Osuna, y el secretario general de Gobierno, Enrique Insunza Cázares, operaron para cooptar con promesas o amenazas a alcaldes, regidores, funcionarios y diputados pasistas. Se documentó que la estrategia del secretario general de Gobierno era invitar a los diputados y diputadas de la bancada del Paz en el Congreso Estatal a tomar un café, donde entre ofertas y amenazas les arrojaba el zarpazo. A partir de entonces, Rocha ordenó que todos los poderes del Estado se pusieran al servicio de su guerra personal contra Cuen Ojeda, incluyendo el poder legislativo, el poder judicial y desde luego todo el aparato del poder ejecutivo, para eliminar cualquier vestigio pasista del gobierno. En el Congreso Estatal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Melendres, recibió la encomienda de sacar la Ley de Educación Superior y la posterior reforma a la Ley Orgánica. Pero cuando la UAS obtuvo de la Autoridad Judicial Federal amparos para impedir su aplicación ante las claras violaciones a la autonomía universitaria, Feliciano Castro Melendres se enredó en una serie de mentiras con las que intentó sortear el ridículo público. La UAS no está amparada. Es imposible, no mientan, declaró. Ocupado de tiempo completo en cumplir la orden recibida desde tercer piso de utilizar el Congreso para socavar a Héctor Cuen y a la UAS, la legislatura que preside Feliciano Castro ha sido una de las más improductivas de los últimos años. De acuerdo con los diputados Luis Javier de la Rocha Zazueta y Alba Virgen Montes Álvarez, actualmente existen más de 1000 iniciativas congeladas en el Congreso Estatal por culpa del presidente de la Jucopo. Los legisladores acusan a Feliciano Castro de tener una legislatura paralizada, en constantes desagravios y desacuerdos, con las comisiones trabajando al mínimo, dado la inasistencia de los integrantes de estas instancias. La diputada Alba Virgen Montes indicó que desde abril a la fecha solo se ha aprobado un dictamen debido a que por parte de las instancias correspondientes no se han hecho llegar al Pleno más dictámenes, retraso por el que responsabiliza tanto a la Dirección de Asuntos Jurídicos como al presidente de la Jucopo. El diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta señaló que la actual legislatura es de ocurrencias y que no se trabaja para resolver problemas bajo un esquema de prioridades. La parálisis legislativa no es gratuita. Cada diputado le cuesta a la ciudadanía alrededor de 142,000 pesos mensuales, es decir, 1,700,000 pesos al año. Multiplicado por 35 diputados que conforman la camarilla morenista, arroja casi 60 millones de pesos anuales. Eso solo en salarios. En el caso de funcionarios estatales como Enrique Insunza Cázares, la ciudadanía invierte 58,131 pesos brutos mensuales, es decir, 697,597 pesos al año. En el caso de la fiscal estatal Sara Bruna Quiñones Estrada, su salario mensual asciende a 112,571 pesos netos, más aguinaldos de 81,111 pesos netos y primas vacacionales de 3,379 pesos netos, es decir, alrededor de 1,435,342 pesos anuales. En el caso del otro operador de Rocha, su secretario particular Alejandro Higuera Osuna, la ciudadanía le invierte 59,000 pesos mensuales, es decir, 708,000 pesos al año, más aguinaldo y prima vacacional, mientras que el gobernador recibe un salario de 78,141 pesos mensuales, es decir, alrededor de 937,600 pesos al año. Malgastando el dinero de los contribuyentes, estos y otros funcionarios de primer nivel en la estructura gubernamental invierten tiempo y recursos públicos en el pleito personal del gobernador Rubén Rocha Moya con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde esa obediencia ciega al mandatario, los funcionarios estatales y los diputados buscan en primer lugar continuar en el ejercicio público y no ser las próximas víctimas del pulgar debajo de Rocha, y en segundo lugar, congraciarse con el elector mayor de Morena en Sinaloa
rumbo a las elecciones de 2024. El primer apuntado en esa lista es el propio secretario general de gobierno, quien busca posicionarse como el favorito para la candidatura de Morena al Senado. Desde su posición como el segundo al mando en el gobierno estatal, Insunza Cázares mueve los hilos en la Fiscalía Estatal para que todo el aparato de justicia esté al servicio de la causa de su jefe directo, evidenciando que en Sinaloa la justicia es selectiva y está al servicio de intereses estrictamente políticos. El gran problema en toda esta trama política es que para su aplicación, nuestros funcionarios invierten tiempo y recursos públicos que se dejan de invertir en otras prioridades. De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, en Sinaloa existe un nivel de impunidad del 96%. Las carpetas de investigación se acumulan en los archivos de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, mientras su principal responsable, Sara Bruna Quiñones Estrada, enfoca toda su atención en mejorar su imagen y en seguir las instrucciones del gobernador. Para cumplimentar con ese mandato, el Congreso del Estado le destinó al Poder Judicial un presupuesto de 824.513.245 pesos para 2023, un incremento de 45 millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado para 2022, que fue de 779.512.942 pesos. Asimismo, los diputados autorizaron al aparato legislativo la suma de 537.874.844 pesos para este año, es decir, 44 millones más que 2022, cuando se autorizaron un presupuesto de 493.621.000 pesos. Tener un Congreso paralizado con cientos de iniciativas en la congeladora, con sus diputados enfocados en cumplir al pie de la letra las instrucciones que reciben de Rocha y en armar circos como los de Pedro Villegas Lobo, le cuesta a la ciudadanía más de 500 millones de pesos. La inversión no se detiene en el Poder Judicial y en el Legislativo. Para intentar convencer a la opinión pública, el gobierno estatal erogó, tan solo en 2022, más de 120 millones de pesos en concepto de publicidad oficial en distintos medios locales. A lo anterior, se suman más de 35 millones de pesos inyectados a la coordinación de desarrollo tecnológico y proyectos especiales para la propaganda de las semaneras y otros eventos a través de redes sociales. La suma de lo gastado arroja más de 1.500 millones de pesos en un año. Lo que claramente se constata en esta investigación periodística es que el gobernador Rubén Rocha Moya ha traicionado la confianza de los sinaloenses al utilizar descaradamente el dinero público en sus vendetas personales, y eso no se debe permitir.